presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Camp, ministro de Trabajo, presidente del Consejo de la Seguridad Social en la República Dominicana, presidente y líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado al Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno. Licenciado Luis Miguel de Camp, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándole: 22 meses de gestión, usted al frente del Ministerio de Trabajo, ¿cómo se traduciría en el comportamiento de esos 22 meses en favor de políticas a favor de trabajadores? Es decir, también de los empresarios y de los trabajadores que conforman lo que es el Ministerio de Trabajo para buscar alternativas de solución a los problemas de trabajo que normalmente se presentan. ¿Qué podría usted decir? Mi querido don Guillermo, muchísimas gracias por permitirnos compartir nuevamente en este espacio tan importante, no solamente para el país, sino como una piedra de apoyo a la democracia a través de la libre expresión. Responsable siempre. Gracias. Antes de atender su pregunta, don Guillermo, permítame por favor aprovechar este espacio y adicionar al dolor que vive nuestro país, expresar también el nuestro por la pérdida de nuestro querido amigo Orlando, vilmente asesinado, y que todo el país estará muy pendiente de que eso no quede así. El consuelo que nos deja es que se encuentra en los brazos del Señor, acompañado de nuestro expresidente Salvador Jorge Blanco y nuestra ex primera dama extraordinaria, doña Cela. Queríamos aprovechar, y les pido disculpas, pero no podíamos dejar pasar este espacio, además que sabemos y el país conoce la relación especial de familiaridad también que lo unía a usted y a él, como también nos unía a nosotros. Claro que sí. Dicho eso, entrando en materia, don Guillermo, 22 meses de un gobierno magistralmente encabezado por quien ha demostrado ser un verdadero líder. Pero un verdadero líder no por una campaña, no por un trabajo de promoción, no, por gestión y por resultados. Un líder que se llama Luis Abinader, presidente de todos los dominicanos y de todas las dominicanas, a orgullo nuestro como dominicanos, y gracias a Dios que es así. ¿Por qué? Gracias a Dios que es así, don Guillermo. A la gente se olvida, y hay que acordarse a veces, que cuando Luis Abinader tomó el poder en la República Dominicana en el 2020, este país estaba cerrado. Pero no solamente estaba cerrado, sino que no se sabía cómo era que los anteriores gobernantes y aquellos pretendían que gobernaran iban a poder hacer frente. ¿Y qué se demostró? Capacidad de visión, preparación, además de educación. Presidente economista, pero no economista de papeles, no, en la práctica. País cerrado se convirtió al mes, a los 2 meses, en comenzar a trazar la ruta para abrirlo. ¿Y cómo? 22 meses hoy, pero en ese momento, en el peor momento de la pandemia del coronavirus, ahora Omicron, 22 meses ahora, pero en ese momento no teníamos vacuna en el mundo, ni medicamentos en el mundo, las empresas cerradas, los trabajadores en sus casas sin recibir
todo su salario. ¿Qué fue lo que hizo el presidente? El presidente, don Guillermo, se dedicó a recorrer todo el territorio nacional, personalmente tocando las puertas, para encontrar la ruta que ha demostrado ser exitosa, del equilibrio entre la vida y la salud de la población y la salud de la economía. Por un lado, buscó y encontró las vacunas. Vacunas que este país tiene una canasta de variedad que muchos otros países envidiaban en su momento porque lo conseguimos de los más tempranos, que luego desarrollóse una campaña exitosa de vacunación, pero que todavía quedan dominicanos que tenemos que fomentar que se vacunen. Primera, segunda, tercera dosis y cuarta dosis también. Gracias a Dios tenemos esas facilidades. Gracias a Dios, obviamente, pero gracias al presidente Luis Abinader. Y por el otro lado, tocando las puertas de todas las empresas, abramos las empresas, retomemos la actividad económica. Don Guillermo, en ese momento, hace 22 meses, habían cerca de 400,000 trabajadores en estado de cesación o de suspensión. En sus casas. En sus casas, con el peor de todos los males, que es la incertidumbre. Y la incertidumbre que traía el pasado gobierno, con la desesperanza de que se sabía que durante 20 años de desgobierno no había podido traer soluciones a la población dominicana. Y en ese oscuro momento llega un rayo de luz, que es el voto de la población a favor de Luis Abinader. Y de manera responsable lo hace. 22 meses, don Guillermo, de un presidente fajado, todos los días, como decimos. Fajado, pero fajado. ¿Y dónde están los que antes criticaban? Han tenido que decir Diego donde dijeron digo, porque una medida correcta quieren criticarla, la que sea, y después se dan cuenta de la correcta medida y tienen entonces que guardar silencio. Y es normal, tiene que hacer su trabajo la oposición, pero no saben qué decir porque las soluciones se están produciendo. Don Guillermo, esas conductas han permitido lograr resultados. ¿Cuándo habíamos visto un presidente que hablara constantemente con la ciudadanía? Luis Abinader. 22 meses de un presidente que da demostraciones de transparencia y de lucha decidida y concreta en contra de la corrupción administrativa. Eso es el cambio, eso es positivo. Algunos señalan que hay una serie de problemas, claro, problemas creados después de 20 años y en menos de 22 meses, muchos de ellos ya se han solucionado y otros se encuentran en franco proceso de solución. Respecto a lo que tiene que ver, don Guillermo, con la responsabilidad que el presidente Abinader ha puesto sobre nuestros hombros, y le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros, hemos logrado también traer soluciones. En primer lugar, cuando llegamos al Ministerio de Trabajo, don Guillermo, era una institución totalmente alejada de la población, totalmente alejada de la gente, limitada básicamente al día a día sin buscar soluciones concretas y finales. Primera medida importante, resolución del Ministerio de Trabajo que viabilizó la apertura de las empresas en medio de la pandemia, estableciendo una burbuja sanitaria laboral para garantizar la salud de los trabajadores, así como también de los visitantes. Eso abrió la posibilidad de la apertura. Eso es verdad, eso ocurrió. Después de eso, viendo que todavía no se habían existido vacunas, por retrasos de los anteriores gobiernos, no podíamos seguir manteniendo y resolutamos sobre el teletrabajo para que los trabajadores pudieran activarse a pesar de estar en sus casas y pudiera producir y moverse la economía dominicana, pudiera las empresas, la producción y los trabajadores recibir sus salarios. Eso es pensar en la gente. Luego de eso, mi querido don Guillermo, comenzamos una ruta de diálogo y transformación para atender 15, finalmente que fueron, hasta la fecha, 15 aumentos de salario. Pero esos 15 aumentos de salario, mi querido don Guillermo,
fueron todos y cada uno de ellos consensuados de manera tripartita. No impuestos. No impuestos. Pero cualquiera pudiera decir, bueno, si el consenso se produjo por una pírrica aumento, así cualquiera consensúa. Pero es que no fue así. Es que el aumento ha sido histórico por sus altos niveles de incremento. En algunos casos de la historia. De la historia. Y usted se pregunta, ¿y cómo es posible que un gobierno haya podido lograr todo esto sin tener que imponerse a través del diálogo? Muy sencillo. Confianza. ¿Y de dónde viene esa confianza? El presidente Luis Abinader, con su conducta, con su transparencia, con su apertura. Los trabajadores confiamos en el presidente Luis Abinader. Los empleadores confiamos en el presidente Luis Abinader. La población confía en el presidente Luis Abinader. Pero luego de eso, ¿qué sucedió? Sucedió ya en el ámbito de la seguridad social una gran oportunidad en donde aumentamos las tarifas de los médicos de la seguridad social en un 20% los procedimientos. Y junto con eso, también incluimos, todo basado en el diálogo, incluimos que la atención de salud de la población pudiera también incluir cosas que durante 20 años de gestión del PLD no les interesó incluir, como por ejemplo la cobertura total del trasplante de riñón, trasplante renal. Eso no estaba cubierto totalmente. Hoy está cubierto. Hoy está cubierto en la seguridad social gracias al diálogo y el consenso que la confianza del presidente Abinader permite. Pero además de eso, también, ¿qué se incluyó? La cobertura de la reconstrucción mamaria y la posibilidad de hacerse los exámenes de cáncer preventivos para que la gente no tenga que esperar enfermarse de un cáncer de mama, sino atacarlos antes de que suceda. Y la salud de la gente. Nuevamente, presidente Abinader, salud de la población. Es así. Y hoy se encuentra también cubierto. ¿Y cómo fue eso posible? Diálogo y construcción. Pero permítame, don Guillermo, mencionarle algo que justamente en esta semana se pudo, gracias a Dios, producir, que fue nada más y nada menos que una resolución que el Consejo Nacional de la Seguridad Social logramos materializar, que implica la devolución de los dineros de trabajadores para que estos puedan recibirlo y que estos habían cotizado a su pensión. Trabajadores que son más de 25,000 familias y que cuando usted le suma la cantidad de dinero que se puede devolver, suma a más de 7,000 millones, más de 7,000 millones de pesos. Y esa devolución es inmediata. Esa devolución, tan pronto complete el plazo de los 40 días, cualquier persona que caiga en el grupo beneficiado va a poder ir a su administradora de fondos de pensiones y decirle, entrégueme el dinero que yo coticé, y si el afiliado quiere que reciba todo su dinero, le devuelven todo. Y si quiere una parte, como el ciudadano prefiera. Y usted me preguntará, pero ¿y cómo es que el gobierno logró que actores que históricamente han tenido en la población una percepción de que no sueltan prenda, lo hagan? No fue por imposición, querido don Guillermo. Fue por el diálogo, fue por la sensibilización, fue porque hemos visto que el sistema dominicano de la seguridad social tiene grandes oportunidades de mejora. Y si bien estamos en diálogo para una reforma, no podemos esperar la reforma. Tenemos que actuar para mejorar el sistema con las cosas que tenemos a mano. Y esta conquista de esta semana es un ejemplo y seguiremos construyendo consensos en esa dirección. Licenciado Luis Miguel Decán, lo hemos dejado hacer una exposición de hechos positivos en favor de los trabajadores dominicanos, mujeres y hombres. Pero usted acaba de venir
de Ginebra, presidiendo la delegación dominicana ante la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, don Guillermo, en el Congreso Mundial del Trabajo que organiza la OIT, la República Dominicana dijo presente. Pero no solamente dijo presente por estar, no. Respecto al sector de los trabajadores dignamente representados por don Gabriel del Río, por don Pepe Abreu, por Jacobo Ramos, así como Logia Familia, como Santos Sánchez, como el señor Castillo y otros más, dignamente representados. El sector de los empleadores, representados por la Confederación Patronal Dominicana, Copardón, por su presidente, el señor William Matías, su vicepresidente ejecutivo, el señor Pedro Rodríguez, entre otros, y el sector gubernamental, presidido por quien le dirige la palabra. Allí, don Guillermo, todas las exposiciones, sin haberlo planteado ni acordado, fueron en la misma dirección, en la dirección de que este país está construyendo una ruta de mejora para los trabajadores, para la ciudadanía, para la población y consecuentemente para la democracia. Tanto el sector gubernamental como el sector del empleador, pero también y sobre todo el sector de los trabajadores, allí señaló los grandes aportes a favor de la clase trabajadora que el gobierno del presidente Luis Abinader ha estado haciendo. Pero bueno, esta misma semana es otro ejemplo adicional. Nunca antes había un presidente tomado la iniciativa, como la fue cuando el presidente Luis Abinader hace pocos días estableció un reclamo correctísimo, y es la licencia de paternidad ampliada de 15 días. Para 15 días, más de 2 semanas. En adición a cualquier situación que se pueda presentar. Por supuesto, para los trabajadores del Estado. Y va en consonancia justamente con las propuestas que el gobierno ha estado introduciendo en el diálogo para las reformas del Código de Trabajo, porque hoy día la maternidad y la paternidad son funciones que tienen que compartirse. Y el niño tiene que tener presente a su madre, pero también a su padre. Y con esa medida que el presidente ha tomado y que recientemente ha anunciado, trae también satisfacción a la población dominicana, reclamo de años, y además un empuje importante para que el diálogo se produzca. ¿Y usted sabe lo que ocurrió en la OIT? El amplio consenso de todos los presentes a nivel mundial, sobre todo la región latinoamericana, presentando a la República Dominicana como un ejemplo a seguir, no solamente por los resultados, pero también en cómo es que se produjeron esos resultados, a través de la construcción del diálogo social, que es la materia prima fundamental en el mundo del trabajo. Entonces se vuelve a insistir que el diálogo no es una opción, sino es una obligación del liderazgo político, gremial, empresarial, responsable de un país. Efectivamente, el diálogo es una obligación, no simple opción. Ahora bien, esa obligación, si bien todos tenemos que ser partícipes de ellos, la oposición política simplemente no le queda de otra que o guardar silencio o despacharse con una serie de declaraciones que dan pena, porque no tienen calidad moral para hablar de diálogo. Porque durante 2 décadas, una generación completa no pudieron levantar el capital social de credibilidad suficiente para poder sentarse en una mesa de diálogo con confianza. Y en menos de 2 años, en apenas 22 meses, la confianza supura en el gobierno del presidente Luis Abinader, y eso es la materia prima de la construcción de consensos. Con usted, licenciado Luis Miguel Decán, como ministro de Trabajo, como presidente del Consejo de la Seguridad Social, podemos hablar por horas. Y hay muchos resultados que usted puede durar horas explicándoselo a nuestra querida familia dominicana, pero usted tiene otra realidad. Usted es el líder y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo traduce usted esa relación
para contribuir con este fortalecimiento democrático de nuestra querida familia dominicana. ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, yo tengo que darle gracias a nuestro Señor Dios, que nos pudo iluminar en un momento tan oscuro como era el final del régimen del PLDismo, hace apenas unos años, en donde toda esa oscuridad la población veía con desesperanza. Y pudimos rápidamente, tempranamente, tomar la sabia decisión iluminada por Dios de poder apoyar a Luis Abinader. El PRSD y el PRM somos partidos aliados, además de hermanos, partidos aliados, en apoyo al presidente Luis Abinader, entonces candidato, hoy presidente, y gracias a Dios, repito que fue así. Al candidato en su época que usted apoyaba diciendo que ni corrupto ni ladrón, y hoy tenemos un presidente honrado en el Palacio Nacional. Exactamente, así como se dijo, así ha sido hecho. La palabra y los hechos son totalmente correspondidos, y eso la gente lo ve. Y desde el punto de vista del Partido del Toro, nosotros reiteramos nuestro apoyo absoluto al líder de nuestra nación, el presidente Luis Abinader, porque necesitamos seguir trazando la ruta que él ha señalado, y es la construcción de un cambio. Señores, no podemos nosotros ni por un momento pensar en retornar al pasado. Eso sería un craso error. Tenemos que seguir apoyando y ampliar los apoyos que el presidente Luis Abinader requiere para enderezar lo que durante 20 años la pasada gestión fue realizando. Ahora, nosotros como Partido Revolucionario Socialdemócrata requintamos, duplicamos, triplicamos, multiplicamos a la enésima potencia nuestro apoyo al presidente Luis Abinader, que a pesar de haberse encontrado un gobierno en las condiciones que decía al principio de esta conversación, y luego entonces haber estallado la invasión rusa a Ucrania, con las consecuencias que todo el mundo está viviendo, don Guillermo, mientras el mundo está en un proceso inflacionario, en algunos casos descontrolado, mientras el mundo se encuentra con unos crecimientos magros de la economía, República Dominicana se proyecta que en este año, a pesar de todo eso, va a ser de los países de la región con más crecimiento económico. Pero además de eso, comparado a los niveles de inflación que el mundo está sufriendo, la República Dominicana es un nivel de inflación controlado. 1.000 millones, 1.500 millones semanales de subsidios para el combustible. ¿Para qué? Para que la familia dominicana, el bolsillo de los dominicanos y de las dominicanas, no sufra. Mi querido Luis Miguel de Camps, buen ministro de Trabajo, lo puede demostrar. Gracias. Y además, un líder auténtico de su Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado a nuestro Partido Revolucionario Moderno. Nosotros queremos permitirle, ya muy brevemente, que usted pueda despedirse de nuestra querida familia dominicana, haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Muchas gracias, Guillermo. Este es un momento trascendental para la familia dominicana. Con 22 meses de gobierno del presidente Luis Abinader, ya se pueden palpar los primeros resultados a pesar de todas las dificultades. Estas dificultades para muchos, y tal vez en otro momento, hubiese significado el apesadumbramiento de la familia de nuestro país. Pero gracias al liderazgo, la visión, la experiencia y sobre todo la humanidad de nuestro presidente Abinader, en vez de tener ese apesadumbramiento, tenemos optimismo. Vamos a salir adelante. Trabajemos juntos con el presidente Luis Abinader, apoyándolo para que salgamos adelante como lo hemos hecho, pero ahora con más fuerza. Y de esa manera poder completar el proceso de transformación y de transición que este gobierno ha iniciado y jamás volver a pensar en retornar al oscuro pasado. Licenciado Luis Miguel de Camps, nosotros, igual que usted, no renunciamos al optimismo, y cuando usted, que representa eficiencia, responsabilidad en un ministerio de trabajo,
donde hoy trabajadores, empresarios y gobierno nos entendemos entre todos, hay muchas esperanzas y reforzamos el optimismo. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Muchas gracias. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Luis Miguel Decán, ese ministro de Trabajo eficiente, ese colaborador del presidente que responde a las necesidades de todos los trabajadores de la República Dominicana. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación